Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a muchos datos, mucha información. Quiero que nos sentemos a comentarlo brevemente. Quiero invitar también a Vicente León, vicedecano de la Universidad del Pacífico de Perú, investigador y docente, ha participado activamente en estos datos, en esta investigación, y a Rodrigo Jordán, vocero y presidente de la Comunidad Organizaciones Solidarias, director del Sistema B en Chile, fundador de la empresa Vertical, además de ser un destacado montañista, y esto lo destacamos, déjame explicarle a la gente que viene de afuera, cuando decimos montañista nos estamos refiriendo a ascensos al Everest, ingeniero, profesor universitario en temas de liderazgo, y suma a todas estas facetas ser el vocero de Nuevo Pacto Social, una iniciativa que ha surgido ahora en el proceso de nueva constitución que se está desarrollando en Chile, una red de redes de organizaciones de la sociedad civil que reúne a más de 700 organizaciones que están trabajando para promover la participación de todas las personas comúnmente excluidas de estos procesos o minimizadas en las políticas públicas. ¿Lo explico bien? Bien. Los quiero invitar a sentarse y tener un espacio aquí de conversación, de un poco de comentar un poco de estos datos que nos mostraba Rodrigo, el desafío más reflexivo que nos ponía el rector, de aquellos temas que faltan, y también del contexto social en que estamos viviendo en Chile, pero que creo que sobrepasa un poco la realidad de nuestro país, que uno lo ve en otros países de la región, pero también en distintos contextos. Entonces, yo quisiera partir por la conversación un poco más amplia, antes de meternos específicamente en los datos, sobre el cambio social y el rol que está jugando hoy la filantropía en los países de la región. Y hacernos un poco la pregunta que yo planteaba al principio, que nos hicimos nosotros hace 5 años: ¿por qué la filantropía es relevante para una sociedad? ¿Y qué rol cumplen las entidades filantrópicas en contextos sociales? Rodrigo nos señalaba y destacaba ahí en ese mar de datos algunos aspectos que encontraba auspiciosos y otros datos más críticos. Pero quisiera partir, Rodrigo Jordán, por ti, desde la realidad de Chile, estallido social, desde este trabajo que están haciendo con redes de organizaciones. ¿Qué tipo de aporte está haciendo la filantropía al desarrollo de la sociedad civil en general? Sobre todo hay unos aportes más permanentes en tiempos más de estabilidad, pero cuando nos ponemos en situación de crisis, de cambio social, ¿cómo ves tú el rol que puede tener la filantropía ahí y qué rol está cumpliendo? Ya, muchas gracias, Magdalena. Muy buenos días a todos. Un honor y un privilegio estar aquí. Muchas gracias por aceptar lo que podamos decir. Es difícil hablar respecto de la importancia de la filantropía en las circunstancias que está viviendo Chile hoy día. La crisis que tiene Chile, y esto para los extranjeros, a mi juicio tiene más de algún factor, no es que sea una causa y por tanto una solución, tiene muchas, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales estamos en crisis. Pero hay una, que es la que me gustaría tocar a mí en relación al mundo de la filantropía, a mi juicio, y esto es a juicio personal, no a juicio necesariamente del nuevo pacto social, y es la desconexión que hay entre las élites y la ciudadanía en general. Yo creo que una parte importante de la crisis tiene que ver, y esto me parece que es bastante similar en América Latina, una cierta desconexión entre las élites. Cuando digo élites, élites empresariales, políticas, sociales, culturales, religiosas, y la gente, y las personas, ¿sí? Y ahí entonces me impresiona el estudio, porque hay como de parte llena del vaso y parte vacía del vaso. Yo creo que una de las, y esto motivado fundamentalmente por las palabras del rector, uno de los roles que tiene la filantropía no es solo la acción concreta de ayudar a una determinada comunidad o un grupo especial de niños, de educación, de medio ambiente, de mujeres, sino que a construir cohesión social. Y para eso es tremendamente importante, sobre todo en este mundo en donde una parte importante de las fundaciones son empresariales, a vincular el mundo de la empresa con el mundo de la ciudadanía. Yo tengo la impresión, y en alguna parte los datos lo avalan, que las organizaciones e incluso las familias
crean una fundación desde una perspectiva propia. Decíamos, nosotros tenemos los recursos, hemos tenido privilegio, hemos tenido ayuda, nos ha ido bien y por eso tenemos que ayudar a la sociedad. Y eso está muy bien. Sin embargo, en esa ayuda de la sociedad, lo que ocurre muchas veces es que no hay un contacto directo con esa sociedad para identificar exactamente cuál es y cómo debe ser esa ayuda. Y no solo cuál es, sino el cómo, que yo creo que es tremendamente importante. Entonces, por una parte, cuando hay directores externos, la pregunta es ¿qué tipo de directores externos son? Porque si es una fundación empresarial y lo que hacen es invitar a otro empresario que no tiene que ver con esa empresa, pero no es del mundo social al cual estamos sirviendo, tenemos un problema. Sin embargo, en muchas fundaciones ya hemos aprendido de eso y hemos empezado a instalar personas que tienen contacto directo con esa comunidad, cualquiera que sea la beneficiaria de esa filantropía. Entonces, yo creo que entre los muchos roles que tiene la filantropía es servir de puente, servir de conexión entre esas élites y las comunidades a las cuales esas fundaciones quieren servir. Y lo que nos muestra el estudio es que hay algo de eso, pero también falta mucho por hacer. ¿Cuál es tu impresión, Vicente? ¿Cuál es el aporte, y desde un contexto distinto al de Perú, que puede hacer la filantropía? Tú tienes un background en Estados Unidos, así que tienes también lo que pasa un poco en una sociedad con altos niveles de desarrollo de filantropía. Me parece bien interesante una frase que Rodrigo mencionaste. Mencionaste rescatar datos, no tengo datos que avalan, ¿no? Y algo que yo creo que es bien importante de este estudio que hemos hecho las 5 instituciones es recolectar estos datos para, usando otra frase que dijiste, construir puentes. Yo creo que lo que hemos hecho no se había hecho en Latinoamérica anteriormente y nos va a dar data, nos va a dar información que nos va a permitir emitir opiniones y tener, esperamos, algún impacto en políticas públicas que nos ayuden a ver la filantropía como una herramienta para el bienestar social. Comparando con Estados Unidos, algo que vamos a discutir durante el transcurso de la mañana, es que en Latinoamérica no existía data tan básico como eso, y si no hay data que podamos usar para retarnos a nosotros mismos y para influenciar la gente que toma decisiones, ¿por dónde empezamos? O sea que el primer paso, toma un step back, es recolectar data y usar herramientas cuantitativas que nos ayuden a tomar decisiones. El otro tema es que no, relacionado, es que no existe información. Algo que vimos en nuestra fase de revisión de literatura para preparar el libro era que hay muchísima data estadounidense, mucha data europea, pero simplemente no existía data latinoamericana. Este foro, este libro, es un primer paso en tratar de desarrollar eso, desarrollar un approach más rigurosamente cuantitativo a cómo analizamos nuestro sector. Rodrigo Villar, digo con nombre y apellido. Tú destacaste 2 temas que me parecieron interesantes y tomando un poco los puntos que se han destacado ahora, desde el valor de los datos. Los datos nos han iluminado hoy día en 2 cosas. Uno es que hay un sector dinámico, creciente, con no tantos recursos, ¿no es cierto? Pero también que está enfocado en distintos ámbitos. Le falta un poco, decíamos, este rol de mirar más el rol de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Fuerte en colaboración, pareciera, entre pares, con el gobierno hay algunas cosas. ¿Cuál es tu impresión de un poco de las fortalezas que están en momentos de cambio social? Tal vez empiezo por decir que si hay una entidad flexible, con un grado de libertad inmenso para actuar, son las fundaciones. Es decir, no están regidas por los ciclos electorales, no están regidos por las limitaciones del mercado, pueden hacer más o menos lo que quieran, ¿sí? Y lo pueden hacer a largo plazo, tienen lo que hemos llamado dinero paciente, pueden innovar, pueden arriesgarse. Y lo que quisiera contestar es, esas particularidades, ventajas y oportunidades las utilizan unas, pero no todas.
Sí, tenemos grandes ejemplos, ¿sí? Tenemos innovaciones importantísimas que maduran en el tiempo y que han invertido para que eso suceda. Los Cómo Vamos que impulsó la Fundación Corona, que están ahora en muchas ciudades y que ejercen una toma de cuentas a los gobiernos. El tema de la microempresa en Colombia, la Fundación Carvajal lo transformó como campo. Entonces, modelos que crecen y se replican hay muchos. Articulaciones con diferentes grupos, hay ejemplos maravillosos. El reciclaje inclusivo. Reciclaje inclusivo que vincula, que son fundaciones que orientan para que los recicladores de base participen en todos los procesos de recolección. Gracias a las fundaciones, Fundación Avina y varias fundaciones en Colombia, Fundación Corona entre otras, se logró que suceda. Hay 5 legislaciones en América Latina para que suceda la inclusión de los recicladores, ¿sí? Red América es una red de 80 fundaciones y empresas que está trabajando por crear comunidades sostenibles. Desde el 2003 viene aprendiendo sobre eso y promoviendo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Esos ejemplos lo que tienen en común es que piensan a largo plazo, no son soluciones fáciles, acercan a la gente, comprometen a los diferentes actores con los cuales están trabajando y piensan en el cambio sistémico y con pocos recursos logran cambios si son persistentes y pensando en el largo plazo para que las cosas sucedan. Hay otro grupo de fundaciones que creo que está mucho más centrada en tratar de resolver los problemas de la sociedad directamente. Y está bien en ciertos momentos, pero directamente quiero decir, yo presto los servicios sociales para que un grupo específico viva mejor, ¿sí? Pero si los recursos son tan bajos de las fundaciones, Colombia el 0.01% de los recursos son de filantropía, ¿sí? O sea, la filantropía no puede resolver ella sola los problemas. La filantropía necesita generar los modelos para que otros resuelvan, necesita articular para que juntos se resuelva. Y hay un grupo importante que están todavía en la tónica de resolver directamente los problemas. En épocas de conflicto, en épocas como la actual, lo que creo es que el rol de la filantropía debe pensarse y acercarse más a los buenos ejemplos, porque hay que escalar, crecer y atender los desafíos grandes de una manera más grande. Sí, ser más como estratégico en el valor esencial que tienen las entidades filantrópicas, ¿no? Y servirse de las particularidades de la fundación. Sí. ¿Quién tiene la capacidad, los recursos propios para poder pensar en 10 años algo? Sí. Ni el gobierno puede hacer eso, ni las empresas pueden hacer eso. Sí. Rodrigo, Jordán, si estamos de acuerdo en el valor de la filantropía, eso parece que somos el grupo de los convencidos los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo la fortalecemos? En Chile podemos identificar varios desafíos que quizás no son solo de Chile, creo yo. Un marco legal complejo, limitante, una desconfianza social generalizada que también afecta al sector, a las instituciones, pero también el sector filantrópico le afecta esto. También la falta de capacidad de instituciones o la falta de visión estratégica. Hay espacios de colaboración con el sector público, pero es complejo trabajar con el sector público. ¿Cuál es la principal limitante que pone trabas hoy día en el contexto actual para potenciar un poco este desarrollo de la filantropía orientada hacia fortalecer la sociedad civil? Yo creo que todo lo que tú dices, Magdalena, es importante, términos regulatorios, términos de financiamiento, etcétera, pero yo creo también que, y esto es mucho más difícil de abordar, tiene que ver con las desconfianzas a las cuales hacía alusión el rector, ¿sí? Nosotros estamos en un sector, otros están en el sector municipal, el gobierno central, el gobierno regional, en el mundo de la organización, en el mundo de las empresas. Hoy día hay poca confianza entre un sector y otro. Entonces, cuando alguna organización filantrópica va a algún territorio cualquiera, dice, mira, nosotros queremos, la primera es una desconfianza brutal. Y tal vez esa es la barrera más importante que hay que lograr. Es la desconfianza de la propia comunidad, quiénes son ustedes, por qué vienen ustedes a ayudarnos, de dónde salieron, del gobierno local que está en ese territorio, que ve en eso una cierta competencia por el poder, de las organizaciones locales que dice ustedes, ¿por qué ustedes y no nosotros? Entonces, yo creo que hay un tema de confianza que es mucho más radical y mucho más profundo, que hace que sea difícil el accionar de cualquier institucionalidad, cualquiera. Y en ese sentido, yo creo que el desafío que tienen las organizaciones
filantrópica es tal vez lo que dice Rodrigo y lo que dice el rector. Una organización filantrópica puede hacer un trabajo sobre esa comunidad y entregar un servicio que el Estado, que el mundo empresarial no está entregando, y ya, está muy bien. Pero cuando uno quiere construir una democracia, un país con mayor cohesión social, uno tiene que tener conciencia que esa fundación no solo está actuando allí prestando ese servicio, sino que está ayudando a construir cohesión social, o debiera ayudar a construir cohesión social. ¿Debiera intencionarlo más bien? Bueno, esa es una discusión, porque nosotros, y no hablo aquí por el nuevo pacto, hablo por la comunidad de organizaciones solidarias, somos 240 organizaciones, hay una discusión al respecto. Hay algunas fundaciones que dicen, mira, nosotros estamos trabajando en el territorio con este público objetivo y estamos sirviéndolo bien y tenemos buena evaluación. ¿Por qué tenemos que entrar nosotros en un tema más político? ¿Sí? Y la verdad es que muchas de estas organizaciones trabajan, pero se dan cuenta de algo en ese territorio que debiera transformarse en una política pública. Y por tanto yo tengo que trabajar en el nivel local de ese territorio, pero en el nivel gubernamental para buscar una política pública. Y aún más, para ser un actor relevante en que está el Estado, que está el mundo empresarial, y está no solo las instituciones filantrópicas, sino que todas las organizaciones de la sociedad civil como un actor importante. Entonces, esa conciencia de las fundaciones que yo no solo estoy prestando un servicio, y aquí tenemos un problema con el mundo empresarial, porque el mundo empresarial tiene una cultura basada en los KPI, en cuántos hospitales se construyeron, o ¿no? cuántas personas atendidas, pero no necesariamente la calidad del servicio, etc. Entonces, el asumir como sector una cierta responsabilidad política. Cuando digo política no digo de izquierda o derecha, sino que política de asuntos públicos, de políticas públicas, me parece extremadamente relevante, extremadamente relevante. Y yo creo que ahí es donde está la dificultad, porque si yo no soy un actor relevante en las políticas públicas, voy siempre, lo voy a decir en castellano chileno, de chico a grande. No, voy de chico, mira, yo soy aquí, esta organización pequeñita que está haciendo esto con la protección del parque, no sé qué, entonces voy al municipio, a la intendencia. No, nosotros venimos desde un sector que es igualmente relevante que el sector público, que el sector empresarial, y venimos a conversar y a acordar cierta política pública. Pero hay un desafío que, ¿sí? Perdone que me interrumpa, sí. Pero me apasiona el tema, pero creo que estamos dejando a un jugador fuera de la mesa, por lo menos en Chile, que son los gremios. Por ejemplo, la CONAMIN, la Conectividad, la CEP. Entonces, cuando tú planteas el tema de las políticas públicas entre fundaciones, entre las comunidades, entre el Estado, yo creo que hay un jugador que es muy relevante y que sí puede apoyar o impulsar políticas públicas, que son los gremios, que son los que han actuado ahora en las políticas de pago de estadía, la nueva política de las pymes de impuestos. Entonces, yo creo que hay un rol social de los gremios que sí las fundaciones se podría aglutinar y ser mucho más productivos como colaborador para poder lograr más cosas. No sé si estamos en el tiempo de debate, sin duda, no tengo ninguna objeción de lo que tú dices. La pregunta, la Magdalena, es qué rol tienen las fundaciones. Por supuesto que hay otros actores en la construcción de la política pública, los gremios, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil que no son financiadas filantrópicamente, que son financiadas por el Estado, en fin, las fundaciones de Chile COSOC, de los consejos de la sociedad civil, las universidades, que son un actor importantísimo. O sea, todos ellos son integrantes de la política pública, pero la pregunta de la Magdalena tenía que ver con las fundaciones. Vicente, hay otro desafío en las fundaciones, porque estamos hablando de las fundaciones como este actor que queremos potenciar, que tengan un rol relevante, pero también que son entidades y le estamos dando mucho valor a esta filantropía que se estructura en una organización, porque eso le da una capacidad de mirar en el largo plazo. Pero tienen un desafío también de ser instituciones que se fortalezcan, de su capacidad organizacional. Y yo creo que algo bien importante, y aquí estamos usando una frase en inglés que me encanta, preaching to the choir, ¿no? Aquí todos estamos con goles comunes, todos estamos convencidos, y un reto bien grande que tenemos como sector es articular estos mensajes de una forma poderosa, efectiva, productiva, y algo que hemos visto en otros países latinoamericanos es la creación de
entidades como la AFE en Colombia, como GIFE, vemos a Calle DF de Argentina, en Perú tenemos a Armando Casit de la Asociación UNASEM, que recién hemos creado en el Perú, y él ha tenido un rol fundamental en eso, la APFA, la Asociación Peruana de Fundaciones y Asociaciones, y son estas entidades que agrupan fundaciones en el sector para tratar de hablar con una voz. Tenemos una voz más potente si hablamos como grupo que si hablamos como una fundación A o la fundación B. Y eso es bien, bien importante y relevante en un país como el Perú, en el cual la filantropía todavía es muy joven y tiene mensajes bastante desarticulados. Magdalena y yo escribimos un capítulo en este libro que se llama Agenda de Acción y que habla sobre qué podemos hacer con la data que Rodrigo describió y que vamos a ver más tarde, que usamos para desarrollar un índice de capacidad filantrópica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser útiles? ¿No? Y aquí rescato algo que mencionó Rodrigo, que es que las buenas intenciones no son suficientes. Todos tenemos aquí más o menos las mismas intenciones, que es bien importante ser útil y usar un lenguaje que usamos en el business world. Tú lo mencionaste como que quizás eso es malo. Yo creo que no, yo creo que es muy, muy importante que empecemos todos a usar un lenguaje muy similar al lenguaje que se usa en el startup world, y que usemos parámetros de negocios para medir cuán eficientes somos, qué impacto tenemos, esto funcionó o no funcionó, y que incorporemos muchos elementos del corporate culture, de la cultura empresarial, para medirnos a nosotros mismos y midamos nuestra eficiencia, porque la realidad, como mencionó Magdalena, es que, y mencionaste tú también, es que somos pequeños, y al ser pequeños necesitamos tener una voz más potente. ¿Y cómo logramos eso? Acumulando los recursos en una voz. Sí. La asociatividad es muy importante, pero yo creo que también tú mencionaste, Rodrigo, en los resultados la colaboración. La colaboración se puede entender de distintas formas, ¿no es cierto? Se puede entender como asociatividad, como sector, pero también se puede entender en darse cuenta que cuando uno está enfrentando un problema social grande, relevante, desde la calidad de la educación hasta quizás poblaciones menos atendidas, o articular cohesión social, es difícil una fundación o una entidad filantrópica actuando sola, ¿no es cierto? Y probablemente va a tener que colaborar no solo con sus pares, sino que con el gobierno y con otro tipo de actores locales, lo que mencionaban aquí, los otros actores locales que contribuyen a esto. O sea, el llanero solitario va a tener pocos resultados, independientemente si uno le pone ese KPI. ¿Cómo ves tú ese desafío de la colaboración, Rodrigo? ¿Qué dicen los datos, los casos, la experiencia? Yo partiría que los desafíos grandes requieren un cambio sistémico, un cambio de los sistemas, requiere la participación de los diferentes actores que están en el sistema. Con ese supuesto, ¿sí?, una labor fundamental de las fundaciones es generar las condiciones para que los actores del sistema actúen de manera distinta, piensen de manera distinta, cambien sus narrativas, hagan otras cosas de las que venían haciendo. Y para que eso suceda, hay roles muy importantes para la filantropía que no siempre se hacen. La filantropía puede tener una gran capacidad, no solo tiene recursos financieros, no solo puede hacer programas, puede generar vínculos, abrir espacios de diálogo, fomentar la participación, establecer, apoyar financieramente procesos que no se sabe qué va a pasar, ¿sí? No es fácil conseguir recursos en América Latina para procesos de articulación de actores que van a durar 2 años sin resultados son bien indeterminados. Entonces, esos nuevos roles de bridging, de conectar, de dialogar, de establecer las condiciones para que sea posible entre la sociedad civil, los gremios, las empresas, todos para solucionar juntos un problema, colaborando. ¿Quién financia eso? Y creo que la filantropía puede jugar ese papel. Ahora, para que eso suceda, también creo que es fundamental el elemento que se refiere Vicente. Se necesita un ecosistema de apoyo para la filantropía. Se necesitan más CEFIs en América Latina, se necesitan más redes en América Latina, se necesita seguir la experiencia de Red América en América Latina en otros campos,
porque solo la colaboración en intercambio de aprendizaje entre los latinoamericanos va a permitir eso, ¿sí? Y ahí quisiera hacer un llamado de, a veces miramos mucho a Estados Unidos, a veces miramos a Europa y no nos miramos. Yo creo que la experiencia de Red América fue decirse, miremos qué tenemos en América Latina nosotros, las fundaciones, para ir aprendiendo juntos. Entonces, un evento como este, mirarnos nosotros, cada uno de los elementos que hemos dicho, vas a encontrar un buen ejemplo en América Latina. También en Estados Unidos, también en Europa, pero en América Latina también. Entonces, documentemos más etos, y sí. pensemos en... Y para ir cerrando, Rodrigo, junto con lo que vas a decir. dale, te interrumpo. Solo contar una experiencia para los extranjeros y probablemente para los chilenos. El caso del Compromiso País. Compromiso País es una iniciativa que no puedo decir que es de alguien porque está compartida. Está hoy día entregada a la primera dama y en ese Compromiso País se identificaron 16 temas sociales de esa escala completa, tal vez no los de diversidad sexual, pero muchos, agua, gente detenida, etcétera, educación, en fin. Y en esas mesas es importante porque hay un cambio cultural, diría yo, en que está el gobierno, está la empresa, está la academia con todo su conocimiento y está una entidad social. En cada una de esas mesas que pretenden enfrentar uno de estos problemas sociales está por primera vez invitado este sector, ¿sí? Porque normalmente lo que se hace... Igual, además. De igual. No proveedor de servicios. Exactamente. Está en la reflexión del cómo llegar a una solución. Y eso nos pone, por lo menos a los que estamos en la sociedad civil, pantalones largos, porque tenemos... Ahora, eso es bien problemático, porque el gobierno tiene recursos, las universidades también, ¿para qué decir las empresas? Y ese actor social que es de una fundación pequeña no necesariamente las tiene. Entonces ahí hay un desafío de decir, bueno, si usted quiere que nosotros participemos, tiene que pasarnos un poquito de recursos para poder existir al mismo nivel. Entonces, solo quiero recalcar que a pesar de que nos están dando la importancia paulatina en una iniciativa, no es una legislación, es una iniciativa, también hay problemas de recursos para ese sector. Una idea final, una idea muy corta de llamado a la acción. Vicente dijo, escribimos un llamado a la acción. Una idea muy corta, Rodrigo, Vicente y Rodrigo. ¿Cuál sería el llamado a la acción? Este es un grupo latinoamericano. La idea mayor es ver qué grado de vinculación, qué grado de escucha tenemos nosotros como institución filantrópica del sector al cual estamos sirviendo, ¿sí? En vez de que sea nosotros aquí deseamos y diseñamos, y estoy exagerando para hacer el punto, yo sé que no es necesariamente así, pero como nosotros estamos diciendo una solución, sino que más bien les vamos a preguntar a esa comunidad como un igual, como un simétrico, qué podemos construir juntos para ayudar a esa comunidad. Vicente. Idea fundamental, una palabra, colaboración. Nosotros en el proceso de levantar data entrevistamos personalmente a más de 50 fundaciones, compartimos data de más de 150 fundaciones en el Perú y nos dimos cuenta que habían 2 fundaciones, una al lado de la otra, haciendo más o menos lo mismo, que nunca habían conversado entre ellas. Es fundamental colaborar, compartir mejores prácticas, qué funciona y qué no funciona, para tener más fuerza como sector. Rodrigo. Yo lo pondría un poquito más fuerte que colaboración y le pondría co-creación. ¿En qué sentido? Que co-creación implica que los diferentes actores que están colaborando participen en el diseño, en los insumos, en las ideas de qué es lo que hay que hacer ante los retos como el Compromiso País. Tenemos un reto grande, no sé cuántos niños o 1 millón de niños por fuera del sistema escolar. ¿Qué hacemos con ello? Co-creemos, los 4 que estamos en la mesa, las soluciones para eso, ¿sí? No solo colaboremos en plata, no solo colaboremos en cada uno hace algo, co-creemos y diseñemos juntos lo que hay que hacer. Les quiero agradecer, Rodrigo, Vicente, Rodrigo. Ha estado muy interesante la conversación, pero en el CEFIS tratamos de ser muy estrictos con los tiempos. Vamos a tomar 15 minutos para un café y vamos a volver a escuchar a los líderes de entidades filantrópicas de los 5 países que están hoy aquí participando, cómo han enfrentado desafíos que hemos estado conversando esta mañana. Así que 15 minutos, 10:30 aquí. Muchas gracias.